vamos a pasar a la última intervención de la jornada a cargo del profesor Angus Ward. Él es profesor del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Birmingham. Es especialista en historia, en historiografía hispánicas, se ha dedicado y se dedica al tema de edición de textos, también fonología, sintaxis. Ahora mismo, vamos, si no me equivoco, su investigación está muy focalizada en una edición digital de la historia de España, una obra, por darla central, a la hora de... No lo han cambiado. Sí. De los talleres alfonsíes, y que es algo, o es esa historia de España que no tiene secretos, sin duda, para el profesor. Bueno, en cualquier caso le cedo la palabra y con mucho gusto te escuchamos. Primero, doy las gracias a la cátedra, ¿no? A la cátedra de Alfonso el Sabio y don Rafael, y a todos los de la casa también por la acogida generosa y la invitación, que, por cierto, la generosidad intelectual que siempre he encontrado aquí, la acogida de un pobre extranjero, un pobre guiri, que ha encontrado aquí, nunca me deja de, iba a decir sorprender, pero lo agradezco mucho. Hoy os voy a hablar de 3 o casi 4 proyectos sobre la obra de Alfonso el Sabio, en los que yo dirijo ahora, aunque, bueno, como ha indicado Carlos, el enfoque principal es más que nada el desarrollo de nuevas técnicas en este mundo digital en el que vivimos y, por lo tanto, todo lo que digo también tiene implicaciones para el mundo en general, el mundo medieval, como estudiamos. Pero lo que voy a hacer es pasar por los 3 proyectos y después, al fin, intentar sintetizar y a ver si hay algo en común. Yo, como ha indicado Carlos también, en el fondo soy filólogo, ¿no? que soy historiador de textos, pero filólogo y editor de textos. Y parte de lo que pretendo hacer con estos proyectos es mejorar nuestro entendimiento de los textos de las obras medievales que hemos a nuestra disposición. La gran ventaja, pero también desventaja, de acabar el día es que uno beneficia del saber y los conocimientos de los demás. Pero también la gran desventaja me parece que uno tiene que ir cambiando lo que va a decir. Pero mira, voy a citar a las 2, al menos aquí, que os remito otra vez a lo que dijo Rocío antes hablando de las cantigas, por cierto, que dijo que no tiene parangón. Pero eso también es verdad del proyecto Alfonsí en general. Y también hablo de su vocación enciclopédica, pero no solo en contexto de las cantigas, por supuesto, sino que en esa visión, esa ambición intelectual. En parte de lo que voy a comentar después es que nosotros, los filólogos al menos, tendemos a editar textos y no conocimientos. Y es decir, yo me pongo a editar el texto o una obra que es la historia de España, pero a veces es fácil, y es autocrítica, ¿no? Es fácil perder de vista el contexto intelectual de un proyecto que no tiene parangón. Y Laura acaba de hablar en parte de la dimensión material del saber, que perdemos algo fundamental si no tomamos en cuenta, no tenemos en cuenta esa dimensión material. Y nosotros, los filólogos, y otra vez autocrítica, tendemos a enfocarnos no solo en las palabras, sino en ideales de palabras, de lo que puede haber casi detrás de la imperfección de las palabras en el pergamino.
Y lo que yo pretendo aquí es añadir un poco más de enfocarme un poco más en también lo que hay en los pergaminos mismos o en los contextos de construcción de los textos y de la obra. Y hablando de la vocación enciclopédica y volver a la frase no tiene parangón, sí tiene parangón. En una obra de Sheldon Pollock, que hizo un estudio enciclopédico del mundo del sánscrito, comenta que el único proyecto cosmopolita de la misma envergadura de lo que pasó en ese mundo es precisamente el proyecto de Alfonso. Y siempre hay, entonces siempre hay distintas maneras de ver el mundo y de encontrar enlaces en Praga, pero también en la India, en el latín, pero también en el sánscrito. Yo no entiendo ni una palabra de sánscrito, por supuesto, pero siempre hay otras vías de investigación y otras posibilidades. Y con ese vuelvo de la India a España. Pues mire, yo otra vez, otra autocrítica, va a acabar con una autocrítica de una hora. Empiezo de mi condición de editor de textos. Un problema de la edición, incluso de la edición digital de obras medievales, es su estado lineal. Porque, bueno, en medio supongo que todos van a reconocer la edición de la primera crónica general de Menéndez Pidal. Y al lado, a la izquierda, es una página de mi edición digital de la historia de España, y a la derecha es un códice de la historia de España, pero es la misma historia de España, de la Biblioteca Nacional. Y si uno toma en cuenta el formato de los tres, se parecen en mucho. Ahora bien, en mi caso, en nuestro caso, queríamos replicar hasta donde posible el formato del texto en 2 columnas, pero hasta cierto punto el texto es lineal, y la gran ventaja de lo digital es que el contenido digital no es así, es que es multidimensional, pero todavía no hemos sido capaces de utilizar esa dinámica, esa parte del mundo digital para pensar de otra manera. Me gusta mi edición, por cierto, que digo que es, a pesar de la autocrítica, que hasta cierto punto todavía lo que estamos haciendo en el mundo digital sufre de lo que Leonardo Funes tilda de efecto libro. Es que todos estamos condicionados del formato de un libro impreso, que todavía estamos pensando, hasta la fecha al menos, de un libro que, si uno podría imprimir todas las páginas de una edición digital y hasta cierto punto uno acaba pensando, realmente qué ha cambiado. Así son los cambios culturales, son así, ¿no? Los primeros, los incunables, todos tienen la forma de un manuscrito. Los cambios culturales toman su tiempo, eso lo entendemos todos, supongo. Y hasta ahora yo diría que no ha habido un cambio cualitativo en la edición digital, y, por tanto, ese enciclopedismo alfonsí todavía no aparece en lo que estamos haciendo, al menos en la edición digital, ¿no? Que todavía estamos pensando en, aquí tenemos un texto, es mi texto, lo voy a editar. Pero me parece, estoy seguro, que Alfonso no pensaba así, que todo el saber para él y para nosotros también, al menos en la cabeza, el saber es una red
de elementos, de conocimientos, de enlaces, pero todavía el objeto físico no representa esa red. Para el lector, toda esa red de conexiones todavía está en la cabeza. Pero el mundo digital nos ofrece posibilidades de hacer algo distinto. Bueno, tengo en mente, voy a hablar hoy de 3 proyectos, y son estos 3. Del eye tracking, es medir el movimiento del ojo, del cual hablaré y veo algunas víctimas de nuestro experimento aquí también. Otro es análisis de tintas medievales y voy a acabar con la edición digital de obras medievales porque estamos pensando en otras maneras de utilizar el mundo digital para ver si podemos llegar a otros conocimientos, otras maneras de ver, de entender el mundo medieval. Son mis proyectos actuales y muy actuales en algunos casos, porque los primeros resultados del análisis de tintas los tuve esta semana. Con lo cual voy a presentar un poco lo que creemos, lo que hemos encontrado en un códice que a lo mejor es Alfonsí y a lo mejor no, pero esto lo podemos dejar para el debate. Pero todo esto, por supuesto, es muy provisional. Bueno, eye tracking. Pues siempre viene bien poner una imagen bonita, ¿no? Esta es la imagen, el texto, por supuesto, no es Alfonsí, es de mi ciudad natal. Y lo pongo aquí porque, es una pregunta para todos. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde cae el ojo? Imagino que para la gran mayoría de nosotros pensamos, ¡ay, qué bonito!, y pasamos al texto, ¿no? Porque eso es lo que hacemos. Nosotros que aprendimos a leer en formato impreso, buscamos palabras. En cambio, algunos, por supuesto no todos los códices medievales son así, algunos códices medievales tienen otra manera de disponer el texto en la página. Y lo que ven a la izquierda, de hecho, es la famosa carpet page, Cairo, ¿no? del principio de Mateo, en el Evangelio de Mateo del Book of Kells. Es parte del texto, es parte de cómo se entiende el texto, y no es decoración, sino es parte fundamental de cómo se debe leer. Me gustaría saber, pero no os lo voy a preguntar, ¿dónde cae el ojo? Si uno mira eso, pasamos directamente al texto, y el texto, por supuesto, es el Evangelio, probablemente bastante familiar. ¿Dónde cae el ojo? Si es que cae el ojo, o si pasamos directamente a otra página. Bueno, por supuesto, no todos los códices son así, pero esto es para ti. Aquí tenemos algunos ejemplos de códices del taller Alfonsí, ¿no? Los códices medievales tienen su propia manera de organizar el mundo. Y, entre otras cosas, podemos apreciar que utilizan colores. Incluso si solo hay texto, utilizan colores. Eso es para algo, no es para nada, ¿no? ¿Qué efecto tiene? Otra cosa que ya ha comentado Laura, que este códice, este folio, por supuesto, ha sufrido daño. ¿Cuál es el objetivo para nosotros, los editores textuales? ¿Intentar restaurar el ideal de texto o también reconocer la historia, la recepción del texto, lo que ha sufrido? Antes yo habría dicho, editor del siglo XX que soy, que la responsabilidad es reconstruir el ideal de texto, saber, porque pensamos, aquí falta algo, ¿no? Y mi responsabilidad es decir, ¿qué es lo que falta? Ahora no nos tenemos que limitar a ello, sino también podemos añadir a nuestras ediciones tanto
una idea, nuestra hipótesis del ideal de texto y también reconocer la historia del texto, de cómo ha sido leído a través de los siglos hasta la fecha de hoy. Bueno, todo esto, prólogo, otra vez prólogo, aquí estás, para decir que algunos vais a reconocer el aparato. En mi universidad, en la Universidad de Birmingham, hay un grupo de trabajo que utiliza en una nueva técnica que mide el movimiento del ojo mientras leemos. Ahora bien, ellos lo utilizan para desarrollar mejores maneras de enseñar lenguas y sobre todo enseñar lenguas alfabéticas a los que han aprendido a leer en sistemas no alfabéticos. O sea, intentar entrenar el ojo para hacer otras cosas. Es lo que hacen ellos, entre otras cosas. Pero es una de esas conversaciones casuales que tenemos en este contexto. Con mi colega le pregunté si se había hecho, si habían utilizado esta técnica con textos premodernos y resulta que no, nadie lo ha hecho. Por tanto, lo que decidimos hacer fue intentar ver si podíamos medir el efecto de leer un códice medieval en lectores modernos. Ahora bien, lo ideal en este caso sería hacerlo con algún castellano del finales del siglo XIII, pero lamentablemente sus ojos no funcionan como entonces y lo que hemos hecho, por supuesto, es intentar hacerlo con 27 personas aquí en España en mayo, como pueden ver. Y como pueden ver también hay otras desventajas. No hay, por ejemplo, no hay esa dimensión áptica de un códice medieval. Esto está en una pantalla también. Ahora bien, no pretendemos para nada que sea el equivalente de sentarse en el año 1280 y leer un códice medieval, pero imaginamos que hay algo que se puede aprender de cómo nosotros leemos. Y cuando digo nosotros, que algunos que tenemos muchos años de experiencia de leer códices medievales y otros que no. Bueno, como pueden ver, el aparato funciona así. Medimos el movimiento de los ojos. El texto que utilizamos, por supuesto, en mi caso, que tiene que ser la historia de España, escogí 3 folios en concreto y escogí estos 3 porque tienen distintos elementos de disposición en la página. Y la hipótesis que rige la investigación es que los lectores experimentados utilizarán la disposición en la página para entender mejor el texto. O sea, antes incluso de leer en texto, entenderán algo de cómo funciona la página, ¿no? Bueno, como pueden ver, estos textos los escogí de una variedad de sitios en el Códice 1 de la Historia de España. Son de escribas distintos. La decoración, como pueden ver, es distinta en varias partes. También escogimos los 2 lados de la piel, ¿no? de la piel y carne, para ver si eso puede influir en cómo entendemos el texto en la página. Pero como es la primera vez que se ha hecho, no sabíamos antes lo que íbamos a encontrar, ¿no? Ahora bien, entre otras cosas, perdón, esto es un orden distinto. Entre otras cosas, y esto las pobres víctimas no sabían esto, yo había
antes había marcado ciertos puntos de interés y a ver si cuando en los resultados, si el ojo caía más en ciertas partes de... no sé si lo puede ver, Carlos, pero en algunas partes del folio más que en otros. Y como pueden ver, por ejemplo, en la miniatura hay texto, que no es bastante común en la historia de España, pero otras cosas, bueno, como pueden ver en la rúbrica, las iniciales, pero también ciertas palabras en topónimos, en antropónimos, también con Julio César, por ejemplo, aquí abajo, pero también en elementos de mise en page, como por ejemplo, bueno, incluso de puntuación o marcas o correcciones en el folio, que este es el primer folio que utilizamos. Y como pueden ver, a lo largo de los ejemplos escogimos otros elementos, sobre todo, por ejemplo, en este caso, como las calderones, como es de esperar, son de colores distintos. Queríamos ver si eso influye en cómo la gente lee. Y otra vez, como pueden ver, destacamos las rúbricas o las iniciales. Y en el otro caso, que es este, destacamos las pequeñas iniciales que no corresponden a rúbricas, porque queríamos ver si se puede ver, por ejemplo, la diferencia entre la inicial grande, que corresponde a la rúbrica, y la pequeña que no. Y queríamos ver si el tamaño de la inicial y la correspondencia o no con una rúbrica al principio de capítulo influye en cómo leemos. Al mismo tiempo, eso ya lo han hecho, lo han visto, mostramos el texto correspondiente de la edición digital en moderno, digamos. El texto es el mismo texto, también en formato de 2 columnas, pero el fin de línea no es siempre igual, porque bueno, tuvimos que adaptar el texto para caber en la pantalla. Y lo que hicimos fue, bueno, las instrucciones son, o eran, y son, primero ver el folio entero, pero sin leer, o algunos leyeron, en fin, sin leer el texto entero, para ver dónde cae el ojo, ¿no? Y después mostramos ¿dónde están? Los fragmentos, y en este caso les dijimos que leeran detenidamente. Y esta vez queríamos ver cómo leen, ¿no? Pero habían visto el folio entero primero. Y eso lo hacemos en medieval y en moderno. Para algunos en moderno primero, para otros en medieval primero. Bueno, esto es casi anecdótico. Aquí el resultado es una comparación de 2 ojos, pero no pasa de ser anecdótico, que uno puede ver, por ejemplo, una comparación entre 2 ojos, entre cómo 2 personas leen el mismo texto, cuando el puntito abajo es un parpadeo. Y como pueden ver, ya desde el principio las leemos de manera muy distinta. Algunos más rápido que otros, y bueno, esto paso. En cambio, en moderno, como pueden ver aquí, como estamos todos acostumbrados a hacer esto, es casi igual. Y seguimos más o menos, bueno, casi la misma velocidad, y lo hacemos de casi la misma manera. Por cierto, no sé si la palabra mapa de calor existe en español. Sí, bueno, ahora existe. Pues aquí se entiende, y que exista eso es otra cosa. Bueno, aquí tenéis 2 mapas de calor de un ejemplo de un folio entero. Como os dije al principio, mostramos esto primero y
les dijimos a las pobres víctimas, cuando queráis podéis pasar página. Dividimos, sin saberlo por supuesto, dividimos el grupo al analizar los resultados entre los que tenían al menos 10 años de experiencia de leer códices medievales y los que menos. Y a la izquierda es la izquierda, ¿no? El mapa de calor de los que tienen más de 10 años de experiencia. Así que lo que vosotros habéis hecho es enfocaros casi solo en las rúbricas, en las características de mise en page, que habían buscado los coordinados, supongo, de entender el texto en general. Y después, y normalmente muy rápidamente, pasaron página a leer los fragmentos. En cambio, los que tenían menos experiencia de interacción con los códices medievales, hicieron lo que decimos todos con un texto impreso. Y como pueden ver, el rojo significa donde más cae el ojo. Es que los que tienen menos experiencia con códices medievales lo trataron como un texto impreso. En cambio, los que más experiencia tienen buscan ayuda para organizar el entendimiento del folio. Y otra vez, más experiencia a la izquierda, menos experiencia a la derecha. Los que menos experiencia tienen leen como un texto impreso. Que nosotros todos tenemos una visión periferal de 15 caracteres a la derecha y es lo que han hecho ellos. Es que leer el texto, la columna a la izquierda, pero manteniendo en la vista periférica todo lo que hay. En cambio, los demás, los más experimentados, leen de otra manera. Pero en este caso no se fijan en todo lo que han visto en el folio entero. Ahora bien, hay varias posibilidades porque es así y podemos hablar de ellos. Y no me detengo aquí para hablar de ello, pero os señalo que lo que hemos visto de vosotros es que leemos de manera muy distinta. En cambio, en moderno, los más experimentados hacen precisamente lo mismo que si fuera un códice medieval. O sea, buscan las orientaciones medievales pero en este caso uno podría leer por el formato, pero no lo hacen. O sea, buscan las rúbricas, todo lo que es adicional para poder entender el texto. Y otra vez, los más experimentados tratan la lectura de un texto medieval como si fuera un códice medieval, que tiene su interés. Bueno, ¿voy mal de tiempo? No, tienes bueno, acabo aquí con el eye tracking, que podemos volver a ello después en el debate, si tenemos tiempo, y paso a otro proyecto. Y este realmente vi los resultados por primera vez esta semana, así que bueno, ya veremos. Todavía estamos en fase de analizar lo que realmente significa lo que hemos hecho. Bueno, en este caso, lo que hemos hecho es analizar las tintas de un códice de la British Library, que es el único códice realmente medieval español que tienen, que es un códice de fuer real. No sé si probablemente no se lee muy bien, pero es un códice que, según esa primera rúbrica, fue escrita entre 1256 y 65, pero algunos creen que es una copia posterior y tendré algo que decir al respecto después. Bueno, como pueden ver, que es un códice
muy rico, que tiene muchas viñetas de este tipo, que son, no me acuerdo, que son 14 en total. Es un códice de 120 folios y, bueno, pasaré a comentar lo que hemos encontrado. Cuando digo hemos encontrado, yo no he hecho el análisis porque de química yo sé muy poco, pero he trabajado con el Instituto Federal Alemán de Análisis Química, ¿no? que son los que trabajaron sobre las tintas de los rollos del Mar Muerto, o sea, que tienen mucha experiencia, que tienen mucha experiencia en llevar a cabo experimentos de este tinte, pero lo que hacen, lo que han desarrollado allí y en otros laboratorios es bastante nuevo, ¿no? Es un tipo de análisis que no ha sido posible hasta hace 10 años, como mucho. Y aquí estamos en la British Library. Luz ultravioleta y near infrared, casi infrarroja, es el aparato que yo tengo ahí en la izquierda, y a la derecha llevaron su equipaje de rayos X para analizar la tinta, más que nada la tinta negra. Lo que hacen ellos, o lo que hemos podido hacer en un día en la British Library, era analizar únicamente las tintas inorgánicas, así que todo lo que sea producto de plantas, ¿no? De material orgánico, lo cual excluye casi todos los pigmentos en las viñetas, no sale en este análisis, pero por supuesto como están haciendo nuestros colegas portugueses, sí es posible, pero con otras técnicas. Bueno, los resultados que hemos visto, y estos sí vi por primera vez esta semana, utilizando el Near Infrared, que es lo que eso significa, ultravioleta. A la izquierda pueden ver ejemplos de tinta negra. Tinta negra, encima de todo pueden ver un ejemplo del texto principal. El segundo ejemplo es un añadido, si me acuerdo bien, es la letra adicional para marcar dónde tiene que haber una inicial. Y la tercera, por supuesto, bueno, ya se puede ver, es una manícula posterior. Lo que esto muestra es que la tinta negra en todos estos casos es ferrogálica, ¿sí? Es producto del hierro, ¿no? Y no del carbono. Lo que era de esperar, supongo pero lo que sí nos ha interesado es que el segundo y el tercero ejemplo, que no son tintas del cuerpo principal de la crónica, del manuscrito, sino son añadidos. No sabemos exactamente, bueno, todavía no sé exactamente si son la misma tinta, pero sí sabemos que son tinta ferrogálica y no tinta hecha a base de carbono. Y eso, supongo, era de esperar. En cambio, aquí tenemos un ejemplo es una de las viñetas, y como pueden ver en este caso, en las imágenes a la derecha de esas 4 imágenes sale el negro. Eso significa que bajo luz ultravioleta, que sí, en este caso, la tinta negra está hecha de carbono y no de hierro, ¿no? de una planta, supongo. Tiene consecuencias por la construcción del códice, por supuesto, de cómo y el orden en el que se escribió y se compuso el manuscrito, pero como todavía no tenemos los resultados completos, no voy a decir mucho más. Aquí tenemos otro ejemplo que es
Son dos ejemplos. En este caso lo que hacen es un ejemplo de rayos X a la derecha la tinta de una palabra dentro de una línea, y como pueden ver está justo al fin de la primera columna del folio 11 verso. Y lo que hacen también es analizar al lado una parte del soporte, porque así pueden asegurarse de que si encuentran materiales inorgánicas en la tinta, quieren asegurarse de que no están en el soporte. Sé que para cada ejemplo que analizan, también analizan el soporte, el códice mismo en el mismo sitio. Bueno, aquí tenemos ejemplos que pudimos analizar de la tinta roja, casi siempre en este caso de las rúbricas, o bueno, incluso en el caso del 61R, como pueden ver, es casi parte es la extensión de esa línea para ocupar espacio, supongo. En este caso pudimos ver que la tinta roja de las rúbricas, al menos, solo contiene plomo, es que no tiene cobre. Un detalle interesante, pero eso ya supongo que lo sabéis, que la tinta roja suele ser compuesta de o minio o cinabrio, pero ni el uno ni el otro se encuentran en la península ibérica. Algo que sí se podría hacer en el futuro probablemente es identificar la fuente, y comparando con otros códices en otros sitios podríamos empezar a construir un mapa de las relaciones económicas a base de tintas, por ejemplo. Pero en fin, estamos muy, muy lejos de ello todavía. En cambio, inicial en francés. En cambio, la tinta de las iniciales es distinta. En este caso, contiene plomo y mercurio, con lo cual deducimos que las iniciales, el programa de construcción de iniciales y rúbricas se hizo probablemente por personas distintas y no al mismo tiempo. Pero claro, eso es una hipótesis que nunca puede ser probada, pero junto con otros detalles empezamos a construir otra vez un mapa del códice, un mapa de cómo se construyó el códice. Un detalle interesante es en cuanto a los calderones. Bueno, como pueden ver, los calderones a la izquierda, a la derecha son distintos. Y la tinta también es distinta. Y vemos, por tanto, que hay una frontera textual, al menos en lo que se refiere a los calderones, a la decoración, a esa parte decorativa, que no es decorativa, por cierto, realmente en una parte de cómo se construye el sentido del códice. Hay una frontera entre el cuaderno 8 y 9. También hemos analizado la tinta negra en esa parte y es igual a lo largo de esa frontera. Y así, y repito, podemos ir construyendo una idea de la construcción, de la formación del códice. Y para acabar esta parte, también pudimos analizar el oro y el negro del códice. En algunas partes el oro ha empezado a desaparecer y se puede ver, por ejemplo, o incluso analizar desde los rayos X que detrás hay plomo. Es que hay un... Sí, no, te puedo mandar las fotos de otra manera. No sé por qué lo hace el equipaje de rayos X, siempre lo hace al inverso, pero en fin. Debajo del oro hay plomo y se deduce que es una pintura blanca debajo del oro. En fin, como os digo, solo empezamos ahora a analizar los resultados
y bueno, queremos seguir con esto. Este no es mi proyecto, pero me gustaría, hablando de proyectos de técnicas nuevas, es un proyecto del European Research Council que van analizando el ADN de los códices medievales. O sea, sí, ¿no? Que pueden identificar no solo ADN, sino proteínas y por tanto pueden saber no solo el animal, sino también su estado de salud, por ejemplo, o ¿no? de la relación. Uno puede decir, por ejemplo, la relación entre un cuaderno y otro, si son todos del mismo rebaño. Son cosas que tienen su interés, pero junto a otras clases de información ya podemos ir añadiendo a nuestro conocimiento de la cultura medieval, ¿no? y de cómo se formaron, en este caso, los códices. Pero no es mi proyecto. Bueno, voy mal ahora. Todavía tengo tiempo. Bueno, vale. Bueno, el tercer proyecto es un proyecto en el que estoy metido con mi colega Norma Schifano de la Universidad de Birmingham y sale de un proyecto de edición de textos que queremos. El texto digital que construimos está construido a base de lo que se llama TI 5XML. Es una manera de etiquetar un lenguaje para procesar textos. Y el problema, para mí al menos, es que eso también es muy lineal. Lo que queremos hacer es intentar construir ediciones en las que se puede relacionar distintas clases de información. Un ejemplo de esto es información sobre la lengua. Por supuesto, los textos de Alfonso X siempre han sido fuente muy importante para la historia de la lengua. Pero el problema, hasta cierto punto, es que los lingüistas, los expertos en sintaxis, siempre han utilizado textos impresos. Y sin molestarse, sin preguntarse las normas que se han utilizado para construir esos textos. Lo que nos gustaría hacer sería llegar a un momento en que el análisis de textos medievales, sobre todo de códices medievales, o sea, la materia prima de la lengua, ¿no? Del lenguaje, del estudio lingüístico, fueran disponibles para ese fin. Y hemos hecho un primer intento, una primera prueba de esto a base de, y esto lo voy a pasar porque es latín del siglo XXI, eso lo entiendo, a base de lo que llamamos la tecnología de grafos. Eso únicamente significa encontrar una manera de relacionar datos de distintas clases de información, que en el fondo es lo que hacía Alfonso, ¿no? Que él, con su espíritu enciclopédico. Bueno, el ejemplo que desarrolló mi colega Norma era a base de lo que llama la interpolación, es decir, en este caso, la curiosa aparición de non o de no, la partícula negativa, después de objeto directo. ¿No? Porque se supone que en este caso, y porque Escipión les dijera que non lo podía hacer, en el caso de la prosa alfonsí, muchas veces encontramos la interpolación de no o non. Y lo que hicimos fue buscar en 3 obras alfonsíes. Pero en el pasado lo que se habría hecho sería buscar una edición de la historia de España, otra del género de la historia y otra del espéculo, y intentar buscar ejemplos. Lo que nosotros hemos hecho es, utilizando la Old Spanish Text
archive que tiene un etiquetado POS, tiene un etiquetado de categoría gramatical y buscar todos los ejemplos que pudiéramos encontrar. Y lo hicimos a base de transcripciones de los manuscritos, transcripciones paleográficas. Y la idea es empezar a construir un base de datos iba a decir fiel, de transcripciones fieles hasta donde sea posible al propio manuscrito y no a un texto editado y regularizado. Bueno, lo que hemos hecho es, y casi al azar, nos hemos juntado nuestras áreas de interés de conocimiento y intentamos clasificar todos los ejemplos que pudiéramos encontrar a base de estas 15 categorías. O sea, por ejemplo, distinguir entre los ejemplos que pudieran ser traducciones del latín o del árabe o no. Si intentamos buscar no solo por texto o por códice, sino por fecha de composición de la obra o del códice, a ver si podemos distinguir entre lo que es realmente Alfonsí y lo que no, que podría ser producto de la recepción, o incluso dónde en la línea o en qué columna del códice ocurre el ejemplo. Para ver, la respuesta probablemente no tiene influencia ninguna, pero si uno no hace la pregunta no lo va a saber, ¿no? Pues esas son las 15 categorías, clases de información que buscamos. Y bueno, esto no sé si esto va a funcionar, pero en fin, la tecnología de grafos tiene su morbo esto, ¿no? La tecnología de grafos presenta la información de manera que uno puede visualizar los resultados de maneras distintas. Por ejemplo, aquí muy bonito, ¿no? Se puede organizar por códice bueno, este ejemplo es el contexto morfosintáctico de los ejemplos, y se puede organizar por códice, pero también por obra. La idea es, claro, tiene un aspecto anecdótico esto, ¿no? Que es una manera de visualizar los resultados, pero los resultados para los expertos en sintáctica no tiene nada que ver con visualización, que los que ellos quieren son estadísticas, pero también tenemos estadísticas. Bueno, en fin, eso es lo que hemos hecho. No os voy a detener con esto. Solo decir que lo que hemos visto es que hay muchos más ejemplos de este fenómeno sintáctico en la General Historia que en otras obras. Hay muchos más ejemplos en determinadas partes de la historia de España que en otras. Uno podría esperar, por ejemplo, que la parte realmente del taller Alfonsí tendría más ejemplos, porque se supone que esta es una característica de la prosa Alfonsí y resulta que no. Que la gran mayoría de los casos son de la parte de la historia que es del taller de Sancho, ¿no? de E2C. En fin, no voy a hablar mucho de esto, solo daros una idea de lo que hemos hecho y lo que hemos encontrado, pero lo que más me interesa es la metodología, es decir, una manera de, en el mismo sitio, organizar distintas clases de información para aprender algo más del pasado medieval. Bueno, voy acabando. Aquí tenemos ejemplos de 3 códices de la historia de España, pero la pregunta es,
para mí al menos, una de las preguntas es, bueno, ¿son realmente la historia de España? ¿Qué es la historia de España? Y ahora vuelvo al principio, ¿no?, de la pregunta, ¿qué es lo que hacemos cuando editamos textos medievales? En el centro es el producto del taller Alfonsí. Los otros dos que he escogido al azar no lo son. Son todos la historia de España, son ejemplos de la historia de España, cómo entendemos las relaciones entre, en este caso los tres, pero hay muchos más códices. Mi respuesta sería sí y no. Que depende, como siempre, ¿no?, el sentido de cada pregunta es, bueno, dime por qué me lo estás preguntando y te explico la pregunta. En este caso, ahora tenemos más posibilidades. Tenemos más posibilidades de análisis, de visualización, de organización de datos, de nuevas técnicas que nos pueden dar más información. En ciertos contextos, estos tres códices sí, por supuesto, tienen relación. Y no critico la filología. La filología es un arte que es casi, a mí me parece, es casi imposible de mejorar, porque hemos desarrollado esa capacidad de relacionar textos, de lo que hay detrás de los textos, ¿no? Pero ahora podemos hacer otras cosas también. En determinados contextos, sí, estos tres manuscritos, por supuesto, tienen algo en común, pero en otros no. Si a mí me interesa la historia del libro, la historia de este libro a la derecha, por ejemplo, el manuscrito, el códice a la izquierda es el códice de la Universidad de Minnesota, y todavía no sabemos cómo ha acabado en Estados Unidos. Se tiene su historia, pero sí está relacionado. Este códice hemos podido comprender un poco más la relación textual. Sí está relacionado, pero solo en parte, con otro códice que nunca ha salido de España. Ahora bien, por supuesto, en una edición impresa no seríamos capaces de presentar toda esa información, ni sobre la tinta, ni sobre la lengua, pero ahora sí. Y ese es el desafío para los editores digitales de textos y de obras. Edición digital. Bueno, esta es otra vez más autocrítica. Esta es mi edición de la historia de España. Sí hemos podido presentar el texto de los códices y relacionar el texto de los códices donde sea apropiado. Pero todavía no hemos podido añadir otras clases de información. Y ese es el reto que nosotros nos toca ahora. El proyecto Alfonsí, por supuesto, que tenía una envergadura casi imposible de imaginar. Bueno, casi posible de imaginar para nosotros. No sabemos cuántas personas trabajaban en ese proyecto en un momento dado de ese proyecto, pero muchísimos. Nosotros no podemos imaginar el esfuerzo que eso representa, creo. Pero sí podemos intentar representarlo. Y eso es, como os digo, ese es el desafío. Esto quizás va a doler a los ojos. Los que tienen disposición delicada podrían mirar en otro sentido. Lo que hay detrás, ¿no? Eso es lo que hay detrás. Por ahora, lo que hay detrás de una edición de la historia de España es esto, que es XML en formato TEI, o a la derecha es el etiquetado POS que os dije antes. Por ahora, representa un trabajo casi igual que los pobres escribas y compiladores alfonsíes, porque hacer todo esto, en el caso de la historia de España nos costó 4 años de trabajo, ¿no? Y lo que es más difícil aún es intentar
cuadrar todo lo que os he dicho de distintas técnicas y la parte textual, esta parte textual y la parte de part of speech o geoubicación, por ejemplo, y ese es el desafío. Bueno, ahora tenemos todas estas otras técnicas, la cuestión es cómo lo vamos a hacer, cómo lo podemos hacer, o si vale la pena hacerlo, supongo, que yo creo que sí, pero en fin. Bueno, la respuesta, y ahora voy acabando, la respuesta para mí es esto, que en el futuro no vamos a editar textos sino obras, pero obras que no tienen fin, porque cada obra tiene una multitud de clases de información y vínculos o cercanas o muy distantes con otros textos, pero también con otras clases de información. Así que el objeto de estudio será provisional y más amplio de lo que es ahora. Vamos a necesitar para ello nuevos mecanismos de autoridad. La imagen, bueno, es tal y como lo entiendo yo, un ejemplo de empezando, pero es mi interés como filólogo y que mi interés es en los códices medievales. Yo imagino que una edición de ese tipo en el futuro será una red de enlaces de muchos distintos tipos de clases de información, y aquí yo podría imaginar, bueno, códices que tienen en el centro el códice alfonsí. Pero también tendrá una parte que es geoubicación para identificar todos los lugares que el texto menciona, pero también tendrá todos los ejemplos de recepción a lo largo de los años y justo hasta el día de hoy, pero también tendrá vínculos a las fuentes, textos e imágenes y códices relacionados y mucho más, que uno puede imaginar. Análisis de tintas, por ejemplo. El análisis de tintas nos dirá mucho, por ejemplo, de los enlaces económicos que había en la época, o en la identificación de ADN, algo parecido. Lo que sí será el caso es que vamos a tener mucha más información. Si no nos organizamos ahora a dominarla, lo van a hacer los algoritmos. Eso será lo peor posible. Así que yo acabo con eso, que el futuro será buena manera de aprender más del pasado, pero nosotros, los especialistas en humanidades, somos los que deberíamos dirigirlo. Y con eso, a las barricadas, camaradas, acabo. Confieso que para mí el contenido de la charla pues es algo que desconocía por completo y absolutamente novedoso, con lo cual casi estoy aquí aprendiendo y yo no podría prácticamente preguntarte nada o decirte nada. Yo tampoco. Pero seguramente nuestro auditorio sí que querrá tomar la palabra. ¿O no? ¿Tú, Laura? Bueno, ahora hay tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Angus, además por compartir material tan fresco, ¿no? Tan recién salido del horno, y porque es desde luego un privilegio. Y gracias además por involucrarme a la medida que me toca en algunas de estas nuevas metodologías y nuevas fórmulas de aprendizaje y desde luego de cómo estructurar la información y sobre todo pues, de hacernos nuevas preguntas. Me gustaría saber en qué medida a ti, como filólogo, como editor de ese texto de la historia de España que conoces tan bien, esta nueva manera de trabajar, me refiero al proyecto de eye tracking,
¿te ha aportado algo diferenciador con respecto a tu manera de aproximarte al texto? ¿Cómo lo hacías en el pasado y cómo lo haces ahora? ¿O es simplemente constatamos que es una nueva metodología que tal vez pueda aportarnos nuevas reflexiones, pero hasta qué punto a ti, como digo, conocedor del texto, le puedes sacar partido y te ha aportado algo o no a tu reflexión sobre la historia de España? Me temo que la respuesta va a ser que he aprendido mucho más del siglo XXI que de Alfonso. Bueno, en parte. Lo que sí he aprendido, bueno, sospeché antes, es que hasta la fecha no hemos sacado provecho de la dimensión material de los códices. Y esto otra vez es quizás algo para los filólogos. No dudo en absoluto que los que construyeron estos códices sabían eso, que los organizaba de esa manera. Por supuesto, no son solo los alfonsíes, que muchos códices medievales son de este tipo, o los códices que hemos dado antes, por ejemplo. Y incluso hay donde no hay decoración, y no es decoración, pero en fin, no hay otros elementos decorativos. La página medieval, la disposición de la página medieval está organizada de esa manera por algo. Y hasta la fecha no hemos podido sacar provecho de ello. Me parece que lo que hemos aprendido, yo que he aprendido, es que supongo que muchos de nosotros siempre hemos sospechado esto, pero ahora, a base de los que tenemos experiencia en leer códices, tenemos una prueba de ello. Eso, ¿no? ¿Qué hacemos con ello después? Pues la verdad es que todavía no lo sé. Lo que podría ser interesante es desarrollar nuevas formas de entrenamiento paleográfico, por ejemplo, ¿no? Y si hay paleógrafos, siempre hay debate entre paleógrafos, eso ya lo sé. Siempre nos enfocamos en los pequeños detalles, a mí me parece, a la hora de enseñar paleografía, a la hora de leer, porque siempre buscamos lo que no entendemos. Y lo que no entendemos son las abreviaturas, por ejemplo, o la forma de las letras. Pero antes, es algo que me parece que sale perfectamente de estas imágenes, antes de enfocarnos en lo pequeño, aprendemos algo de lo grande. Y esto se ve claramente de estas dos imágenes. Ahora bien, sospecho que era así. Para los alfonsíes, para los que leían códices medievales, y sospecho que 500 años de leer textos impresos nos ha quitado de la mente esa forma de considerar la página, de ver, es cuestión de ver, ¿no? de ver la página. Y supongo que tiene posibilidades, más posibilidades de análisis de lectura medieval, pero también de lectura del siglo XXI. Algo que sí me sorprendió un poco es esto, que dividimos el grupo entre los que tienen más experiencia y los que no. Pero por casualidad, o no por casualidad, es la época en la que vivimos, eso significaba que los que más experiencia tienen habrán aprendido a leer en un mundo predigital. En cambio, los que menos experiencia tienen, o sea, nacidos después de 1990 más o menos, siempre habrán tenido un mundo digital. O sea, siempre habrán
sido acostumbrados a un mundo multidimensional. Y los códices medievales son multidimensionales. Y una hipótesis era que los nativos digitales, tendrían o estarían más abiertos a otra forma cultural, digamos, y resulta que no, para nada. Que los nativos digitales leían, como podéis ver en la imagen a la derecha, exactamente como si hubieran aprendido a leer un texto impreso. Y eso significa, supongo, pero todavía no lo he pensado bien, que esos 500 años de lectura han dejado una huella inconsciente en nuestra manera de ver el mundo, de interacción con las palabras en la página, supongo. Pero eso es una respuesta muy larga a una pregunta corta, lo siento. Me parece que hay mucho aquí de que pensar. Sí tiene, pero sí, lo más importante me parece ahora para mí es decir, el formato influye. Y esto lo tenemos que añadir a lo que hacemos, porque ahora podemos, en la edición de textos, en cómo presentamos los textos a los que todavía no saben leerlos, y si podemos hacer eso, tanto mejor. Ese es otro dato a favor de lo que acabo de decir. Sí, sí. Solo un comentario, bueno, que en fin, estoy apabullada con todo esto, muy apabullada. Pero claro, es que la frontera entre decorativo y no decorativo es muy lábil, ¿no? ¿Y la A qué es? ¿La A qué es? ¿Es una inicialista de qué? ¿Una letra o una decoración? Es que es mucho más, es una señal. Bueno, por supuesto. En el mundo de las señales. Y por eso, por supuesto, ¿es decorativo? No. O es decorativo también, que tiene su efecto decorativo también. Es un ejemplo. Sí. Yo creo que es que se ven las cosas distintas, ¿no? Es decir, hoy día no lo interpretamos del mismo modo. O sea, yo creo que ellos no lo sé, pero no estaban pensando en que estaban haciendo algo muy decorativo, es que la expresión cultural era esa. Y hoy nosotros vamos al utilitarismo, a la esquematización, pero eso antes no. Entonces yo creo que es un problema de mentalidad más que... Y seguimos quizá a veces aplicando esquemas nuestros y decimos eso, bueno, qué es a lo mejor lo decorativo o lo que no, pero estamos aplicando nuestro criterio, pues que no es seguramente. Vamos. Sí, pues si empezamos desde el punto de vista que no hay nada que sea meramente decorativo hasta que podamos decir lo contrario, me parece que eso sería mejor. ¿Qué es lo que teníamos que ver en esa imagen ahora que...? ¿Cuál? Sí, o sea, ¿qué es? ¿Has planteado esa pregunta? Son dos letras griegas. Sí, no. Cairo, ¿no? La pregunta que tú hacías era como un experimento, ¿no? Como un experimento. ¿Qué deberíamos...? Que no hay respuesta correcta. La pregunta era, ¿dónde cae el ojo? Si uno escogí esta imagen porque probablemente no es lo que estabais esperando, ¿no? Y quería escoger una imagen medieval al lado de lo que normalmente, o al lado del ejemplo Alfonsí. De hecho, la directora de Códices Medievales de la British Library quiere hacer este experimento con la Lindisfarne Gospels, ¿no? Y ahora se puede hacer no con el aparato que hemos utilizado aquí, sino con gafas. Y lo que quiere hacer es, pues eso, poner a prueba eso. Los que van para exposiciones en la British Library, preguntarles, ponte estas gafas y dime, ¿dónde cae el ojo? ¿Y qué es lo que ves? ¿No? Y pues ya veremos, igual. Sí, tiene su interés, ¿no? Sí, yo quería apuntar esto, bueno, primero felicitar también por la conferencia, que ha resultado muy interesante ver el libro como
objeto físico, ¿no? Hasta el punto de sacar la genealogía de la oveja, que ya como más físico que eso, difícil. A raíz del proyecto de tracking, que tan curioso es, que me surge preguntas respecto al libro, ya no solo la lectura distinto, sino el libro como un tratamiento distinto del objeto en sí, y pienso en él como objeto de consulta, que hoy en día es objeto de consumo y a veces ni siquiera lo consumimos, los acumulamos en la biblioteca todos los libros ahí de la vergüenza mirándonos, que querríamos haber leído y están esperándonos. Entonces se me ocurre que con la decoración que no es decoración, la disposición de las páginas, muchas veces yo no recuerdo un dato, pero me suena la forma de la página en la que estaba. Sé que un párrafo estaba más así, me suena que tenía muchas notas y que estaba en el tercio final del libro, y escaneo buscando la página que visualmente se parece y ya entonces busco. ¿Se ha hecho algún tipo de experimento de cómo se recupera información y cómo se consulta un libro medieval, un manuscrito? ¿O experimento o de experiencia personal de ustedes, que tienen más manejo? Muy interesante la pregunta. Que yo sepa, la respuesta es que no, es no. Otra vez, que yo sepa, esta es la primera vez que se ha hecho esto con códices medievales, porque la técnica es nueva, ¿no? Que no habría sido posible hace 10, 15 años, ¿no? Que, bueno, empezaron a utilizar la técnica hace un poco más de 10 años. Es la primera vez que yo sepa. Hubo un experimento en Estados Unidos y otro en la India, pero no de manera tan detallada. Estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho sobre buscar sitios, de utilizar no solo la vista, o, como estábamos diciendo antes, incluso el olfato, el tacto, ¿no? Pero claro, en este caso no podemos replicar la experiencia de leer. La dimensión áptica, por supuesto, desaparece por completo. Sería interesante, sí, sería interesante hacer precisamente eso, de intentar analizar cómo leemos y cómo organizamos los datos que tenemos, o cómo nos acordamos o olvidamos, a base del objeto, en este caso, en el caso medieval físico, pero ahora todo va a ser digital, supongo. Y es muy fácil lamentar la pérdida de algo, pero también los métodos, el mundo digital tiene también sus ventajas. Lo que sí es una pena es que vamos perdiendo ese aspecto de esa manera de leer. Y así que si vamos a montar estos experimentos, tenemos que hacerlo antes de que yo que tengo 56 años, pero los que aprendimos a leer en un mundo de objeto físico, bueno, no sé, sí, que dije antes, que los que nacieron después de 1990 probablemente no pueden acordarse de un mundo, no, al menos en parte, digital, ¿no? Así que tenemos que buscar víctimas entre los que nacimos antes de 1990. Pero tienes toda la razón en el mundo, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero la respuesta corta es no, que yo sepa, todavía no se ha hecho, pero es una línea de investigación muy, muy prometedora, pero que hay muchas, ¿no? Que hay muchas de esas líneas. ¿Alguna intervención más? Bueno, a mí se me olvidó felicitar. No, hombre, yo creo que efectivamente ha sido una exposición, a mí personalmente me ha impactado, porque hay muchas de estas cuestiones que yo, vamos, para mí son radicalmente nuevas, ¿no? Pero, bueno, pero tú estás en ello y no me imaginaba que de determinadas técnicas se puedan deducir cosas como las que efectivamente has dicho. ¿Tú querías...? No, simplemente quería incidir un poco en la colación de la última pregunta. Claro, a Rocío y a mí, desde la historia del arte, la materialidad es fundamental. O sea, no podemos pensar en analizar uno de estos manuscritos sin pensarlo en su dimensión material, como objeto que está constituido a partir de diferentes elementos. Por ejemplo, nunca
nunca hablamos, que eso es algo muy de los filólogos, que entienden que el libro es el texto. No, o sea, el contenido del libro te viene marcado, efectivamente el texto es una parte sustancial, pero también la narrativa visual, en estos casos que estamos viendo, es igualmente relevante, pero también la propia materialidad, el formato, cómo se puede coger el libro, cómo se manipula el libro. Esta mañana Juan comentaba quién era el público, cuando hablábamos de mirar de cerca, ¿no? Hay libros que sí, que el propio formato ya te da una serie de pistas, de indicios claros de su ritualidad también, que es algo que no debemos olvidar, que estos objetos forman parte de ceremoniales, ¿no? De ceremoniales a veces íntimos, personales, pero a veces colectivos. La lectura entendida también como un acto grupal, ¿no? Entonces es curioso cómo, gracias a estas nuevas tecnologías, estáis llegando a una serie de reflexiones de la relevancia de la materialidad que, por otro lado, en otras disciplinas no podemos entender el objeto de estudio sin esas coordenadas, y es magnífico porque nos podemos encontrar es verdaderamente un espacio interdisciplinar de reflexión, y creo que el diálogo puede ser muy rico, ¿no? Porque empezamos también a hablar un poco un lenguaje común y con unas coordenadas comunes. Pero va más allá de eso, ¿no? Porque la consecuencia de lo que tú acabas de decir y yo también, hay consecuencias epistemológicas sobre cómo consideramos un libro, obra de arte, o la subjetividad frente a... Y no tiene por qué ser material tampoco, porque podría ser, no sé, una obra de teatro, por ejemplo. Es el viejo chiste, ¿no? Si la Gioconda está en el Louvre, ¿dónde está Hamlet, no? Todo esto tiene consecuencias por esos conceptos sobre la epistemología de la cultura, pues de otras cosas también, pero a nosotros lo que nos interesa es la cultura y la historia, ¿no? Las humanidades. Y así que no, estoy de acuerdo, pero no es únicamente cuestión de materialidad, sino de algo que también tenemos en común. Me explico un poco. Si antes una obra de arte, un códice, en su materialidad o no, era el punto de partida de poder de reflexionar, que creía enlaces o vínculos conceptuales, o sea, mentales. Y ahora sí podemos hacer esto en digital, ¿dónde está la subjetividad? Pero ahí hay unas consecuencias epistemológicas y humanas bastante importantes, ¿no? Así que estoy de acuerdo, pero también. Sin embargo. Bueno, ya me he extendido demasiado. Muy bien, pues, ¿alguna cuestión más? Pues nada, agradecerte tu intervención.